En el libro de Mateo, capítulo 19, verso 26, dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hoy me gustaría tratar sobre el tema cambiando el trauma en un trofeo. Tuvimos la oportunidad de visitar el hermoso país de Rusia durante una de nuestras convenciones. Mientras compartíamos una cena junto al obispo Sergei, le pregunté si había tenido alguna experiencia sobrenatural. Él sonrió y me respondió: tenía tan solo 6 años, mi padre era obispo cristiano y en ese momento se encontraba en la cárcel por segunda vez por causa de su fe en Jesús. En aquella época la iglesia sufría una gran persecución y todos los cristianos, incluyendo los niños, éramos rechazados y ridiculizados por la sociedad. Recuerdo que era invierno, vivíamos en un pueblo llamado Zagorayanka, en un suburbio de Moscú. Yo no estaba asistiendo a clases aún y ese día regresaba a casa después de un paseo con mis amigos. Nuestros vecinos nos odiaban tanto por ser creyentes que para intimidarme al llegar a casa soltaron la cadena de un perro lobo que ellos tenían para que me atacara. El animal se lanzó sobre mi espalda. Gracias a Dios, lo que me salvó de la mordedura fue que vestía un abrigo muy grueso y fue algo que no me esperaba y me asusté muchísimo. Otros vecinos, al ver lo que sucedía, se acercaron a rescatarme. Sin embargo, el impacto de ese incidente en mi vida fue tan grande que yo literalmente dejé de hablar. Me volví un niño tartamudo. No era una tartamudez leve, sino que era crónica. Mis intentos por hablar hacían reír a los que me rodeaban y comencé a sentirme muy acomplejado e inferior a los demás. Una noche, cuando tenía 12 años, estaba orando antes de acostarme y el Señor me dio un sueño. Recuerdo que fue muy claro. Yo iba caminando por un campo. Había mucho sol y yo estaba lleno de pensamientos y deseos de recibir sanidad. En mi sueño yo citaba pasajes de las Escrituras. De repente vi una nube que se me acercaba desde el horizonte. En la nube estaba Cristo. Sentí una gran convicción de que Él podía sanarme. La nube se acercó tanto que llegó y se detuvo a pocos metros delante de mí y yo empecé a gritar: Cristo, sáname, dame la oportunidad de hablar otra vez. Yo sabía que igual podía servirle al Señor con mi limitante, pero anhelaba algo mejor. De repente Jesús me miró y comenzó a hablarme. Lo hacía con una gran sonrisa en su rostro, pero aunque yo podía verlo, no podía escuchar nada de lo que él me decía. Una especie de pared invisible me impedía que yo le oyera. Luego el Señor comenzó a ascender al cielo. Yo corría a él gritando: Señor, sáname, Señor, sáname. En ese momento la nube desapareció y me quedé en ese campo sin comprender ¿qué podría llegar a pasar? Aquella mañana desperté como a las 7, mi papá ya se había ido a trabajar y mi mamá estaba preparando el desayuno. Al entrar a la cocina simplemente le dije: mami, quiero tomarme un té. Ella me contestó: claro, hijo. Al instante me miró y dijo: hijo, hablaste. Y yo volví a intentarlo y me salió como algo muy natural. Jesús me había visitado y me había sanado. Ese mismo año, cuando ya había cumplido 12, prediqué la palabra de Dios por primera vez y ese fue el principio de mi ministerio. El sueño que Dios había puesto en mi corazón se hizo realidad y fue un gran milagro en mi vida. Apreciado amigo, tal vez usted ha sufrido alguna lucha, algún trauma, algún problema o alguno de sus seres queridos, pero Dios es un Dios que escucha la oración y restaura las vidas.
Harriet Tubman nació en 1820 en una plantación en Booktown, Maryland, en una familia de esclavos. Cuando tenía 5 años comenzó a trabajar en el servicio doméstico. Un día, a sus 7 años, cansada de los malos tratos, de las continuas palizas que le daban, se fugó de la casa. Cuando regresó fue golpeada y azotada otra vez. Este episodio la marcó profundamente y nunca abandonó el firme deseo de huir, lo cual lo realizó una noche oscura de verano en 1849, guiada solo por la estrella polar y sin nadie de su familia. Rehizo su vida en Filadelfia, pero nunca la disfrutó, pues pensaba que había millones de personas de su misma raza que seguían esclavizados en el sur. Arriesgó el resto de su vida para salvar a su pueblo. Ganó la libertad de más de 300 personas en 19 viajes realizados entre 1850 y 1860. Harriet era conocida por el sobrenombre de Moisés, ya que igual que el profeta bíblico había conducido al pueblo judío desde esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida, ella conducía a los esclavos hacia la libertad. Durante el resto de su vida presumió de que nunca había perdido ni un solo pasajero. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque cada vez que estudio tu palabra, cada vez que escucho tus mensajes, llenan mi alma de fe. Señor, por favor, toma mis heridas emocionales, toma mis traumas, quítalos de mí, que la sangre que tú derramaste los absorba, los lleve a la cruz y los destruya, y ayúdame a disfrutar de salud completa y de paz interior. Te amo, Señor, a la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: puedo conquistar mis sueños porque sé que nada es imposible para mi Dios.